la, la expansión, ¿no? El proceso de expansión de los imperios europeos. Nos referimos básicamente a España y Portugal, lo cual comienzan ya con los viajes de navegación, debido también a los avances tecnológicos, la aparición de carabelas, y estos avances tecnológicos permitieron facilitar el traslado de tripulaciones más amplias, más grandes, y la movilización de ejércitos hacia territorios que se lograran descubrir, ¿ya? Y ahí es que, además, habría que agregarle el tema de la economía, ¿no? La expansión burguesa, la consolidación de la burguesía, ¿ya? Que oficiaron o permitieron también, lógicamente, realizar estos viajes. Entonces, toda una serie de factores, ¿no? Que convergieron en facilitar y permitir los viajes al nuevo continente. ¿Ok? Ahora, posterior a los viajes de Colón, ¿no? Que da con el cual se da el hallazgo, el descubrimiento del nuevo continente, vienen pues los viajes de más expediciones españolas, ¿correcto? Vienen una serie de exploradores, ya sin, bueno, algunos sin gran formación, algunos ex militares, ex presidiarios también, entre otros más, que logran formar parte de las tripulaciones exploradoras al nuevo continente. Pero también recordemos que aquí el factor o los factores que facilitaron, ¿no? Estas campañas de invasiones o conquistas en territorios sudamericanos fueron, bueno, primero el establecimiento de ciudades españolas, en las cuales facilitarían, serían los centros importantes, estratégicos, para el asentamiento de ejércitos, ¿no? La llegada de los primeros soldados, también pues centros de almacenaje de armas, ¿no? Artillería, caballería, entre otras, entre otros factores que les permitió, por ejemplo, generar, ¿no? Organizar y generar luego las campañas de exploración y conquista. No me refiero básicamente en América Central a la creación o a la fundación de la gobernación de Panamá, ¿correcto? La cual facilitó lógicamente esta campaña. Bueno, aquí vamos viendo, observando las diapositivas. Nos hablan de los viajes de Colón, ¿no? Entre 1492 a 1504, permitieron la confirmación, ¿no? Del nuevo continente. Los españoles se asentaron de esta manera a tierra firme a través de la capitulación de Burgos, que dio inicialmente la autorización, ¿no? Para la ocupación de América. En el año 1513, Vasco Núñez de Balboa lo tener la noticia del descubrimiento, ¿no? Bueno, no tener información de territorios en el sur. En este caso, Vasco Núñez descubre el Mar del Sur, sería pues la parte del actual Océano Pacífico, entre las costas de Colombia, ¿no? Ecuador, Perú, ¿ya? Y en 1519, recuerda, se funda la ciudad de Panamá, ¿ya? Fundada por el famoso Pedrarias, ¿no? Lógicamente con la autorización de la corona española, ¿no? Fundándose así entonces la ciudad de Panamá, ¿ya? El centro de operaciones importante para las expediciones luego al sur, ¿ya? Entre estos exploradores, por ejemplo, con Vasco Núñez de Balboa, por ahí ya, lógicamente, acompañando como parte de la tripulación teníamos a Pizarro, ¿correcto? Y lógicamente se entera de esta noticia, ¿no? Es testigo, ¿no? De las expediciones hacia el sur, de los territorios que continuaban más al sur del mar, del sur que había descubierto Vasco Núñez, y con ello se inicia, ¿no? Luego los planes para la formación de una empresa para llegar de esta manera a territorios más al sur, ¿no? Para descubrir nuevos territorios. Bueno, entonces Pizarro conforma la empresa, ya con esta noticia del Mar del Sur, ¿no? Decide explorar y ver, ¿no? Y aventurarse a qué se podía llegar y qué se podía conseguir, ¿no? En territorios más al sur. Como te dije, Panamá fue el centro estratégico importante, ¿no? Por la cercanía y justamente por la facilidad de la conexión de ambos océanos, del Atlántico y el Pacífico, ¿ya? Entonces, ese sería un lugar importante para la conformación de estos viajes y empresas de exploración. Decía entonces, Pizarro conforma la llamada empresa de Levante, ¿correcto? Junto con personajes como el famoso Hernando de Luque, ¿no? Y Hernando de Luque, y, ¿no? El cual sería el aprovisionador, ¿correcto? ¿No? El financista de Hernando Gaspar de Espinosa, ¿no? ¿Ya? Los cuales armarían pues esta empresa para poder, constituyeron esta empresa
la cual tenía como objetivo poder explorar, perdón, territorios en la parte de Sudamérica, ¿no? En esta parte del Mar del Sur. Bueno, se organizaron 3 viajes. En 1524 se inicia el primer viaje de exploración, entre 1524 y 1525. En este periodo, en estos meses que dura el viaje, pues se parte de Panamá hacia el litoral, pues, de principalmente el territorio de hoy de Colombia sería, entre Venezuela y Colombia, donde no hay mayores hallazgos, donde la campaña, esta de exploración, no fue la mejor, no fue la más favorable, es más, no fue total un fracaso, como ves ahí en la imagen. Se llegó a los llamados Puerto Piñas, Puerto El Hambre y Pueblo Quemado, ¿no? Es más, en este viaje, eh, el Diego Almagro, correcto, inclusive perdería la vista, ¿no? Producto del enfrentamiento con la población nativa, con la población indígena. Entonces, esta situación, pues, lógicamente que desmotivó a la empresa, pero a pesar de ello, se financió un segundo viaje de exploración, el cual, bueno, ya no podía realizar con noticias negativas, ¿no? Entre 1526 y 1528, a esta empresa, lógicamente también se le asociaron otros personajes, ¿no? Si bien es cierto, los 3 socios importantes, voy a repetir, era pues Pizarro, Almagro y Luque, ¿ya? También se asociaron pues Pedrarias, ¿no? El gobernador de Panamá, con el objetivo también de incrementar pues lógicamente su poder y riquezas, ¿no? Bueno, se oficia el segundo viaje entre 1526 al 28, se produce en este viaje el incidente del Gallo, donde pues parte de la tripulación de Pizarro hace el pedido, la solicitud de regresar a Panamá, debido a que no observaban pues tampoco grandes hallazgos, no había noticias positivas, no había un clima tampoco que favoreciera este viaje, ¿no? Debido a, lógicamente, realizar un viaje sin saber cuál era el destino ni cuánto tiempo iba a implicar el viaje. Entonces te estás mandando un viaje sin saber a dónde, sin saber cuánto tiempo hace demorar, lo cual generó pues la falta o la escasez de provisiones. Esta escasez de provisiones crea malestar en la población, además de las enfermedades producto del clima tropical, al cual no están habituados estos exploradores o españoles. Entonces, toda esa situación creó un descontento, un malestar generalizado en la mayor parte de la tripulación, que llevó a pedirle o a exigirle a Pizarro el retorno a Panamá, a lo cual se opone pues Pizarro. Pizarro no quiere regresar a Panamá eh, y reta, ¿no? Aparte de la población entonces a regresar a Panamá y una parte que regresara o que avanzara con él, ¿no? Lógicamente ofreciéndole beneficios, riquezas y títulos, ¿no? Aquellos que lo acompañaran. Y los que no podían regresar a Panamá, pero lógicamente ya no iban a ser considerados dentro de los, los planes, ¿no? De, de fortuna, ¿no? Ambiciosos de Pizarro. Bueno, es así que, entonces, en este contexto, retorna, ¿no? Pedrarias ordena el retorno de la tripulación de Pizarro hacia Panamá. Lo interceptan, ¿no? A Pizarro, haciéndole llegar la noticia de que Pedrarias, ¿no? Había dado la orden de que él retornara a Panamá, junto con la tripulación, a lo cual se opone, pues, Pizarro, ¿no? Traza una línea, ¿no? Con su espada en la isla, y bueno, pues, solicita a aquellos que deseen regresar a Panamá, lo podían hacer libremente, pero regresarían sin riquezas, ¿no? Entonces, ante el abuso que veía la tripulación por parte de Pizarro, muchos estaban descontentos con ese abuso y decidieron regresar. Y unos cuantos, ¿no? En este caso 13 miembros de su tripulación, y pues como que les había llamado la atención, le había llamado la atención el abuso de Pizarro, ¿no? Y bueno, dijeron, bueno, Pancho, estamos contigo, y avanzaron, ¿está bien? Entonces, la tripulación, la mayor parte regresó con Juan Tafur, que había sido enviado por Pedrarias, regresaron a Panamá, y bueno, pues Pizarro con sus 13 amigos, ¿no? Avanzaron entonces en este viaje, con lo cual navegaron y llegaron, ¿no? A las costas de Ancash, hasta la salida del río Santa, ¿no? En el litoral ancachino, en las playas ancachinas del Pacífico. Bartolomé Ruiz, ¿no? Otro piloto importante, amigo también de Pizarro, logra capturar una embarcación con algunos indios, correcto, que estaban navegando en este caso de la zona de Tallanes. Bueno, Tallanes son récord de Piura,
Entonces fueron capturados 200 tayanes y con ellos se da la confirmación, pues, de la existencia de un reino en el sur, ¿no? Y un reino, lógicamente, con la noticia que da, pues los españoles se emocionan al saber que empleaban ellos metales preciosos, ¿no? En este reino en el sur. Bueno, entre estos indios que serían capturados, ya aprenderían fácil, bueno, rápidamente, uno de ellos sobre todo, aprende el lenguaje español, ¿no? Aprende el idioma, este sería bautizado luego con el nombre de Felipillo, ¿no? Llamado así, y que se convertiría en un personaje importante para la traducción, ¿no? De los mandatos españoles hacia los indígenas, ¿no? En el Tahuantinsuyo. Bueno, entonces confirmó la noticia de la existencia del imperio, ¿ya? Y así los españoles llegaron a las costas de Tumbes y navegaron hasta la cuenca del río Santa, como te decía hace un momento, ¿no? Hasta la orilla del río Santa en el Pacífico. Con ello entonces Pizarro confirma la noticia, se da cuenta de un vasto territorio para este imperio, se entera también, ¿no? De la riqueza que poseían, y pues Pizarro solamente llega, navega las costas, explora brevemente para seguir confirmando la noticia, pero no decide intervenir, ¿no? Puesto que está en desventaja, solamente tiene 13 acompañantes, ¿no? No hay, pues, no tiene las condiciones para un proceso de ocupación, no tiene armamento, no tiene caballería, con lo cual, pues, decide retornar a España, ya no a Panamá, porque recuerda que en Panamá, quien lo estaba buscando, quien estaba molesto con Pizarro, Pedrarias, ¿no? Es así entonces que regresa a España, Pizarro, y se reúne con la reina, ¿ya? Con la cual, pues, conversa y llega a un acuerdo, la capitulación de Toledo. Y a través de esta capitulación se le autoriza, ¿no? La conquista del Tahuantinsuyo a través del mecanismo de requerimiento entre 1531 y 32. ¿Está bien? Es así entonces que Pizarro logra, ¿no? En este tercer viaje, pues, consolidar la idea de la conquista. En esta capitulación hay un detalle que resaltar. La capitulación, pues, le brindaba muchos beneficios y privilegios, títulos honoríficos a Pizarro y no tanto así a los demás socios de la empresa de Levante, ¿no? Entonces, esto generó luego malestar. Esta capitulación, mira, entre ellas, ¿qué resalta, no? Fue firmado entre Pizarro e Isabel, de Portugal, ¿no? Esposa de Carlos I o Carlos V. ¿Qué pasa? Ya, Isabel autoriza el viaje, firma la capitulación y decide otorgarle a Pizarro los siguientes títulos, ¿no? Primero, la creación de una gobernación, la Nueva Castilla, de la cual sería capitán general Pizarro. Adelantado también, se le denomina adelantado, algo así, y mayor, con un pago lógicamente muy, muy alto, en diferencia a los demás socios. ¿Ya? Esto entonces le beneficios muy importantes para Pizarro, y Pizarro no va solo, recuerda que en este viaje trae sus hermanos, los cuales también tendrían estos beneficios. Mientras que para Diego Almagro, el segundo socio importante, se le daría solamente, se le autorizaría gobernar la fortaleza de Tumbes, ¿correcto? Se le daría el título de Hidalgo y un pago que no es ni la mitad de lo que ganaba Pizarro o lo que iba a ganar Pizarro. Para Hernando de Luque se le nombraría obispo general de Tumbes, nada más que de Tumbes, y protector de indios, y con un pago no muy, muy inferior también. También serían por aquí nombrados a Pedro de Candia como artillero mayor y Bartolomé Ruiz como el piloto mayor, ¿no? Entonces, eso respecto a esta situación. Además, justamente los 13 que te mencionaba, los 13 del Gallo, serían denominados hidalgos, ¿correcto? Por haber apoyado únicamente a Pizarro. Pizarro le daría ese título, los nombraría, ¿no? Como su caballero más importante, sus grandes socios o amigos, ¿no? Entonces, todas estas condiciones, luego vamos a ver que fueron importantes. ¿Por qué? Porque motivarían el descontento de los demás socios en la empresa de Levante, ¿no? Ok, firmamos esta capitulación entonces, llega Pizarro, 1531, ¿ya? A el Perú, retorna, ¿no? A Tahuantinsuyo, entre 1531 y 32, para este último viaje, ya después de firmar la capitulación, se autoriza la conquista. Voy a repetir a través del mecanismo de requerimiento, ¿ya? Muy bien. A ver, llega, recuerda, Pizarro al Tahuantinsuyo y en su retorno, entre 1532, ¿ya? Las noticias cambian. ¿Qué había pasado en el imperio? Bueno, cuando él llegó inicialmente había pues una especie de emperador, gobernador, un rey, ¿no? Pero cuando retorna en ese tercer viaje, el problema o la situación había cambiado.
había habido una crisis interna, una guerra civil entre los hermanos que aspiraban al trono, de los cuales el ganador había resultado el hermano menor, tal Atahualpa. ¿Está bien? Entonces Pizarro entra, recuerda, después de fundar unas ciudades en el Perú, se funda San Miguel, en Piura, ¿no? Después de entrar a Tumbes y llegar a Piura, fundar la ciudad de San Miguel, las noticias eran de que pues el nuevo Inca, Atahualpa, estaba en Cajamarca, o Caxamarca, lo llaman algunos, ¿no? Estaba en Caxamarca, a lo cual el Pizarro, el español, decide invadir entonces primero Cajamarca e ir por la captura del Inca, de la autoridad. Lógicamente, no recuerda que el mecanismo en Europa era así, ¿no? Tú capturabas al rey, al emperador, ¿no? Al dueño del circo y el circo era tuyo. Entonces, por acá el pensamiento es muy idéntico, similar. Vamos a capturar al Inca, al que llaman Inca, y con ello, pues todo el imperio se someterá a nosotros, cosa que no fue así tan fácil, ¿no? Muy bien, sea la captura del Inca, entonces Cajamarca entra en la ciudad, Pizarro hace el famoso requerimiento, recuerda el requerimiento, que es el mecanismo a través del cual el cura Valverde, ¿ya? Le hace llegar a Atahualpa la Biblia, ¿no? Y le pide que juramente, a través de las Santas Escrituras, juramente la lealtad y obediencia al rey, ¿no? Al rey Carlos V. ¿Ya? Obediencia y lógicamente al imperio español. A lo cual, pues, Atahualpa se rehúsa a hacerlo, ¿no? Rechaza esa solicitud y arroja la Biblia, lo cual fue tomado pues como blasfemia, ¿no? Como un atentado, como una ofensa, lógicamente, al requerimiento español, y con ello se ordena la ejecución del Inca, ¿no? La captura de sus soldados y la muerte o la ejecución del Inca. Bueno, pues Atahualpa decide, recuerda bien, a ser capturado, decide hacer un pago, ¿no? Un pago por el famoso rescate, para que lo dejen libre. ¿A través de qué? De la recaudación de pues oro, plata, ¿ya? En los famosos cuartos, ¿no? El cuarto de oro, el cuarto de plata, el cuarto de rescate, para entregárselo a los españoles y así lo dejaran libre. Recuerda que Pizarro, bueno, decide otorgarle esa facilidad a Atahualpa, pero luego, lógicamente, por estrategia, no puedes dejar vivo al Inca. Si lo dejas, ningún emperador, ningún rey que lo deje vivo va a aceptar fácilmente que perder su dominio, ¿no? Va, lógicamente, a reagruparse y volver a atacar. Entonces, lo más estratégico para los españoles era, pues, desaparecer al Inca, ¿no? Y así se decide ejecutar a Atahualpa. Esto genera también una situación de inestabilidad dentro de los mismos indígenas, puesto que recuerda que los indígenas están divididos. Hay varias etnias que han sido sometidas violentamente por los incas, y los cuales entonces ven en los españoles la oportunidad de eh, independizarse, liberarse, ¿no? Y acabar con el yugo inca. ¿Ya? Pues, lógicamente, para algunos los incas eran pues unos grandes opresores, y ven en los españoles pues la forma, los socios, para poder liberarse de ese yugo incaico, ¿no? Mientras que otros, lógicamente, van a resistirse a esto, han matado al Inca, ¿no? Y esto no es posible, entonces van a resistirse y van a enfrentarse a la invasión española. Hablamos entonces así de la resistencia de los generales de Atahualpa. Hablamos de Quisquis, Cacuchimac y el famoso Rupiñahui, ¿no? Los cuales intentan frenar el avance español en su trayecto, sobre todo de Cajamarca hacia el Cusco, ¿ya? Por los Andes, entonces los españoles deciden invadir el sur, ¿no? Llegar a ese sur para llegar al territorio que también habían escuchado muy rico, muy importante y con la mayor población indígena en este caso, Cusco, ¿no? Así entonces deciden frenar el avance, pero no tienen gran éxito. Ya los españoles tienen el apoyo, ¿no? De etnias locales, sobre todo del norte, ¿ya? Recuerda que también las panacas están divididas, ¿no? Las panacas que estaban a favor de Atahualpa y las panacas que estaban a favor de Huáscar, ¿no? Entonces el enfrentamiento pues fue terrible, ya no sabías ni quién estaba a favor de los indígenas, quién estaba en contra, entonces la situación motivó pues el clima propicio para que los españoles pudieran entrar con mayor facilidad hacia territorio cusqueño. Después de la muerte entonces de los generales de Atahualpa, recuerda que los españoles deciden nombrar pues a Toparpa como Inca, un Inca provisional, ¿ya? El cual muere y entonces asume el mandato un tal Manco Inca. ¿Está bien? Ahora, Manco Inca se da cuenta que en realidad simplemente fue un Inca nominal, más no, nunca ejecutó su mandato, ¿no? Era simplemente le eligieron como figura pero pública, pero
en realidad no mandaba, quienes mandaban eran por los españoles, Pizarro en este caso, ¿no? Así Manco Inca decide entonces levantarse en resistencia a los españoles, ¿no? Darle la contra a los españoles y bueno, iniciar así las campañas para la expulsión de estos. ¿Ya? Entonces, y Manco Inca inicia, ¿no?, la campaña de resistencia en Vilcabamba, en el Cusco, ¿ya? Estuvo al mando de muchos indígenas, lo cual pues, dieron una férrea resistencia a los españoles, casi capturan el Cusco, ¿no? Estuvieron a punto de tomar otra vez el Cusco y expulsar a los españoles. Recuerda que para esto Francisco Pizarro llega con sus hermanos, ¿no? Eran sus principales, lógicamente, socios. En este caso, Gonzalo Pizarro era pues el más cercano, ¿no? El brazo derecho de Francisco. Y es Gonzalo el que se queda resistiendo en el Cusco, ¿no? El enfrentamiento contra Manco Inca. Y Francisco recuerda que se retira, para eso habían fundado la ciudad de Jauja, recuerda, en la parte central, y de ahí se traslada hacia el Callao, ¿no? Funda luego el Callao, Lima y Callao, para construir un puerto, ¿no? Facilitar la llegada además de refuerzos, ¿no?, de España hacia el puerto del Callao para seguir invadiendo Tahuantinsuyo. Eh, Gonzalo Pizarro logra finalmente retener, ¿no?, el avance de Manco Inca. Manco Inca se retira, correcto, y la resistencia luego la continuarían sus hijos. Sayri Tupac, quien al final pues dejó la resistencia por aceptar una encomienda, ¿ya? La encomienda Yucay, y con ciertos privilegios, lógicamente, para que entregara o simplemente se rindiera. Titupisu, perdón, Titupusi, Yupanqui, quien firmó la paz de Acobamba, y así entonces saldría también del enfrentamiento, dejaría las armas. Finalmente Tupac Amaru primero fue el que dio más resistencia después de su padre, ¿ya? En el Cusco también tuvo un gran avance, ¿no?, para la resistencia de los españoles, pero finalmente fue capturado y ejecutado por orden del virrey Francisco Toledo en 1572, ¿no? Ya después ya de haber, inclusive haberse fundado ya el virreinato, ¿no? Ojo, virreinato, recuerda 1542, Tupac Amaru, perdón, Tupac Amaru primero, sigue con la resistencia a pesar de la fundación del virreinato, ¿ya? O de la orden de crear el virreinato en el Perú. Bueno, entonces el virrey Toledo termina acabando con esta resistencia, de ahí surge el mito del Incarri, recuerda después la ejecución de Tupac Amaru primero, ¿no? Se ejecuta, recuerda, y sus extremidades también son cortadas, ¿no?, y llevadas a los extremos de cada suyo en el imperio, o lo que había quedado, ¿no?, del imperio. Bueno, después de la resistencia ubicaba más la resistencia ideológica, ya lo que te mencionaba, ¿no?, el Incarri y aquí el Taquiancoy. ¿Ya? En el caso del Taquiancoy fue un movimiento cultural, ¿ya?, la cual buscaba revalorar la creencia, la fe en, lógicamente, los dioses del antiguo imperio, ¿no? Hablamos del sol, la luna, ¿no?, los cerros, ¿ya?, esas divinidades que comenzaban a ser abandonadas, ¿no?, por la imposición española. Esta surgió en Ayacucho, significa el Taqui Oncoy, el baile de la enfermedad o la enfermedad del baile, en 1564, liderado por Juan Chocne. ¿Ya? Es una resistencia pacífica en realidad, que solamente es una resistencia de manera cultural, ideológica, ¿correcto? Que planteaba entonces el retorno al culto a las huacas, mediante cantos y bailes, con la finalidad de expulsar a los españoles y su cultura. Al menos es la resistencia cultural, a la imposición española. Muy bien. De esta manera, una vez establecido ya la colonia, ¿no?, una vez ya impuesto el poder español, comienzan también los conflictos entre los propios españoles. ¿Por el tema de qué? Del poder, ¿no? Justamente acá lo que va a resaltar es la famosa capitulación de Toledo, que motivaba las grandes diferencias entre la autoridad de cada uno de los españoles, o en este caso los invasores españoles. Así nace la guerra civil entre los conquistadores, o invasores, como quiero denominarlo. Entre estas resalta la primera campaña de estos enfrentamientos, la guerra de las gobernaciones, ¿correcto? Se divide esta colonia en dos áreas importantes, la gobernación de Nueva Castilla, por ejemplo, la imagen, y la gobernación de Nueva Toledo, ¿no? Nueva Castilla quedaría en manos de Francisco Pizarro, ¿no?, del cual ya sabes, la capitulación decía, era la máxima autoridad, y todos los títulos que se le otorgaban, mientras que a Nueva Toledo sería enviado Diego Almagro, para que establezca también ahí la colonia española, ¿no? Ya, muy bien. Pero en esta situación no se contaba con que este territorio en el sur, que sería o pasaría a posesión de Almagro,
sería pues una tierra inerte, ¿no? Sin grandes riquezas, sin grande población. Resultó siendo un fracaso la expedición de Almagro a Chile, sobre todo, en la cual no encuentra, pues, no encuentra ciudades asentadas como en el caso de el Cusco, ¿no? No, nada similar. Es más, va y sufre, tiene enfrentamientos con los indios locales, una zona conflictiva, aparte de desolada, ¿no? Desértica, y con ello entonces Almagro retorna para entrevistarse con Pizarro, con Francisco, y solicitarle que el Cusco pase a posesión de Nueva Toledo, y que Pizarro se quede con todo lo demás en el norte, ¿no? Solamente Cusco pasará a dominio de Nueva Toledo, a lo cual lógicamente Pizarro se iba a oponer, ¿no? Le da la respuesta negativa, y con ello entonces se inicia pues las hostigaciones entre ambos personajes, ¿no? Entre los ex socios, entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ¿no? Y vamos a ver luego la batalla de las Salinas, el enfrentamiento de pizarristas contra almagristas, creando la victoria de los pizarristas, la captura de Almagro, su ejecución, luego las huestes de Almagro pasarían, ¿no?, a enfrentarse a los pizarristas nuevamente con la figura de su hijo, de Diego Almagro, que se llamó Almagro el Mozo, y bueno, pues ya sabemos también que acabaría esa situación, ¿no? Otro enfrentamiento. Aquí también lo puedes observar. Entonces se inicia el conflicto con los conflictos por las gobernaciones, en la Castilla de Toledo. Pizarristas versus almagristas, triunfo de los pizarristas, triunfo de Francisco Pizarro, batalla de las Salinas, muerte, ejecución de Diego Almagro. Luego hay una segunda fase, ahora los almagristas contra los pizarristas, liderados los almagristas por, repetimos, Almagro el Mozo, correcto, su hijo mestizo, que tuvo Almagro acá al llegar a Panamá, luego es traído, no viaja junto con su padre, y las huestes o las tropas almagristas pues se unirían, ¿no?, con él para enfrentar a los pizarristas. 1541, ¿ya? Finalmente se da la muerte entonces Francisco Pizarro, ¿ya? Ahora, el problema es, ¿no?, ¿quién se queda con las gobernaciones? Los almagristas, Almagro el Mozo, o sea, un mestizo pasaría a tener control de estas gobernaciones, y eso desde España, lógicamente que no era bien visto, ¿no? Eso genera malestar en España, así que es enviado el visitador Cristóbal Vaca de Castro, ¿ya?, para enfrentar a la rebelión de Almagro el Mozo. Se así la batalla de Chupas, 1542, con la posterior ejecución de Almagro el Mozo, ¿no? Y lógicamente se restituye el sistema colonial en el Perú, ¿ya? Cristóbal Vaca de Castro. Se establece entonces el sistema de las encomiendas para organizar la colonia. Estas encomiendas se otorgaban lógicamente a españoles nobles o que habían comprado sus títulos, ¿ya? Entre ellos destaca, por ejemplo, el hermano de Francisco, ¿no? Se ejecuta a Francisco Pizarro, pero todavía está por acá su hermano, ¿no? Gonzalo Pizarro, ¿ya? El cual va a liderar las encomiendas y va aquí a verse perjudicado o afectado por la aplicación de las leyes nuevas en 1542, por la cual España ordena, ¿no? El rey español ordena implementar el sistema virreinal. ¿Está bien? ¿Para qué? Para centralizar mejor el poder del imperio sobre la colonia y así restituir la organización del imperio español en la colonia. Entonces, esto le quitaba privilegios a los encomenderos, perderían sus privilegios, y eso motiva otra vez una revuelta, la rebelión de los encomenderos. Así es enviado de España el primer virrey Blasco Núñez de Vela, recuerda, con la misión de organizar, lógicamente, ¿no?, y dirigir la colonia. Era el representante del rey en la colonia, era casi el rey, ¿no?, su reflejo del rey en la colonia. ¿Y qué pasa con él? Pues tuvo que enfrentarse a las fuerzas de los pizarristas, a Gonzalo sobre todo, ¿no? Y es derrotado, el virrey es derrotado, ¿correcto? En la batalla de Iñaquito, 1546. Con ello muere Blasco Núñez, y lógicamente, pues era pues como deshacerse del rey. Así que el rey envía desde España al pacificador Pedro Lagasca para enfrentar a las fuerzas de Gonzalo Pizarro. Y esto va a motivar una batalla interesante, la de Jaquijahuana, donde lo que hace Pedro Lagasca es dividir a los encomenderos, entrevistarse con algunos de ellos y, lógicamente, ofrecerles, ¿no?, prometerles que de aquellos que apoyaran a Pedro Lagasca, en nombre del rey, se les favorecería, se les conservaría sus beneficios como encomenderos, mientras que aquellos que apoyen a Gonzalo Pizarro serían, pues, lógicamente ejecutados, muertos, ¿no? Perderían todas sus encomiendas. Así divide a los encomenderos, y con ello Pedro Lagasca logra tener la victoria contra Gonzalo Pizarro, ¿no?, y desaparecer, ¿no? 1548, ¿ok? Con ello, entonces,
ya el Imperio Español puede consolidar la idea del virreinato en el Perú, no llegarían los virreyes. Pero hay un problema, años después, ¿qué pasaría? Los encomenderos, o antiguos encomenderos, que habían apoyado a Pedro Lagasca, no recibieron esos beneficios, siguieron afectados y perjudicados por las nuevas leyes, por lo cual se inicia otra rebelión, la de los insatisfechos, en la cual ahora la Real Audiencia, que ejercía la máxima autoridad acá en la colonia, ¿ya? Y tendría a su cargo las tropas, enfrentaría a Francisco Hernández Girón, correcto, que era el líder de los llamados insatisfechos, o ex encomenderos, en la batalla de Pucará en 1554, logrando la Real Audiencia tener la victoria y con ello acabar con estas rebeliones, ¿no? Con estas huestes que quedaban todavía resistiéndose a las nuevas leyes españolas. Muy bien, con ello entonces ya lleva a la calma y la tranquilidad al virreinato, ¿no? Y esa parte la continúa el profesor Majerwa. Sí, muchas gracias, profesor Víctor. Bien, entonces nuestro profe va a acompañarnos en el chat, mientras yo voy a proseguir la segunda y última parte que corresponde al virreinato peruano. Bien, jóvenes, entonces acabamos de ver con el profesor cómo se fueron dando los eventos que conllevaron a la caída del Imperio Inca, en especial estas guerras internas que hubieron entre facciones, entre grupos de poder, ¿no? Huáscar Atahualpa, las panacas cusqueñas que se enfrentan entre sí, por otra parte las rebeliones indígenas. Ese conjunto de conflictos internos sería la causa principal para la caída del Imperio Inca. Pero también agrégale eso el avance de las enfermedades, las epidemias, entre ellas la viruela, sarampión y gripe, que ocasionaron más muertes que las propias guerras de invasión. Incluso podemos afirmar que ocasionaron muertes más rápidas que las guerras que habían entre españoles y, obviamente, los incas, ¿sí? No obstante, también recordar que paralelamente a la conquista se va a producir la resistencia indígena. En la medida que los españoles avanzan al territorio andino, los grupos de poder, las élites, inician una resistencia, ¿correcto? Cuando ya los españoles han arrinconado a la élite cusqueña, al punto que ésta tiene que ir a Vilcabamba, ¿no? A Vilcabamba, recuerdan ustedes, para resistir al final. Vilcabamba por eso sería el último refugio de los incas, ¿no? El último baluarte inca, mientras los incas y sus familias se refugiaban en Vilcabamba, los españoles empezaban entre ellos una guerra interna, ¿no? Una guerra civil. Se enfrentan Pizarro y Almagro, luego se enfrentan los encomenderos contra la corona española, y al final de todas estas guerras civiles, la causa principal para las guerras civiles, especialmente estuvo en manos de, o estuvo causada por el control de metales preciosos, que es lo que ambicionaba todo español, conquistador, y por otra parte, las encomiendas. Las encomiendas son importantes recordarlas, así como nos habló el profesor. Las encomiendas es la entrega de un grupo de indígenas a un español. Se suponía que el español tendría que evangelizar al indígena, y a cambio el indígena tendría que mantener al español, ¿no? A través de un tributo. De tal manera que los indígenas terminaban siendo servidores del español, ¿no? Realizaban un servicio personal para el conquistador español. De tal manera, finalmente, que este español, recibiendo el tributo indígena, terminaba volviéndose un grupo económicamente fuerte, a costa del rey, ¿no? Inclusive se habla que para el siglo XVI muchos españoles encomenderos se van a preparar para autogobernar estos territorios, ¿no? Sin la presencia de la corona española. ¿Qué hace el rey? Envía autoridades, derrota a los encomenderos, y tras esa gran derrota contra estos encomenderos, la corona española procede a fundar el virreinato, ¿correcto? Creado por el rey de España, Carlos I, a través de las llamadas nuevas leyes de Indias, ¿no? Las leyes de Indias es un conjunto de medidas del rey para crear el virreinato, para poner fin a las encomiendas, o sea, quitarle poder a los conquistadores españoles, y en lugar de ellos poner autoridades enviadas por el rey de España, ¿sí? Ahora, en el fondo el virreinato, ¿qué buscaba? Que todos los territorios que estaban acá en América, que eran las colonias de España,
se explotara al máximo los recursos, ¿no? Como te decía, metales preciosos, explotar estos territorios, pero también controlar los tributos que venían de América hacia España, especialmente de los indígenas. En eso radicaba la riqueza de España, chicos, en la explotación de los centros mineros especialmente, y en segundo lugar, el pago del tributo que venía del indígena para el rey de España, ¿sí? Para que estos objetivos se cumplan, España tuvo que enviar autoridades políticas, ¿ya? Obviamente las autoridades más importantes, ¿dónde se encuentran? En España, ¿sí o no? En Madrid. Allá tenemos a quién, al rey, que es la máxima autoridad en todo el imperio, y junto a él tienes al Real Consejo de Indias. Es una institución judicial que se encarga de aplicar justicia en todo el imperio, tanto en España como en las colonias, ¿ya? Ese era el Real Consejo de Indias, cuya función también era la de enviar autoridades al virreinato. Por ejemplo, en la actualidad tú sabes que las autoridades la eligen los ciudadanos de 18 años para arriba, ¿verdad? Pero a diferencia de esta época, en la época colonial, ¿quién designaba autoridades para que gobiernen a los súbditos en América, en Perú? El Real Consejo de Indias, ¿no? Claro, esa es la institución que enviaba autoridades a América. Si acá llegaba un virrey corrupto o un virrey que hacía una buena gestión, en gran medida se debía al Consejo de Indias, ¿ya? Cuya función, repito, eran dos: se encargaba de toda la parte judicial en todo el Imperio Español y se encargaba de enviar autoridades a las colonias en América. Ya en América, chicos, mientras que en España tenemos instituciones metropolitanas, recuerda la palabra metropolitana significa que vienen de España. Acá en las colonias, como el caso peruano, tenemos también autoridades, ¿no? Tenemos al virrey, que es como un rey en América, pero obviamente es un virrey controlado por el rey de España. Su función principal es asumir todos los aspectos más importantes del virreinato, excepto la parte judicial. El virrey no puede aplicar justicia porque esa función está en manos de la Real Audiencia, ¿ya? La Real Audiencia es la institución judicial, pero válida para el virreinato peruano, ¿correcto? Si tú vivías fuera del virreinato peruano, tú no te podías quejar en la Real Audiencia, que era válida dentro del virreinato peruano, ¿sí? Ahora, tengamos en cuenta también que la idea de que haya una institución judicial fuerte es porque en América habían problemas judiciales, pues, ¿no? Claro, es como pensar, ¿no? ¿Por qué hay muchos policías en la calle? Porque hay muchos problemas en la calle, ¿no? Lógico, ¿no? Si acá los jueces del virreinato tienen una gran función, es porque había muchos juicios, muchos litigios en América, ¿no? Por eso era la manera de ordenar el virreinato, ¿no es cierto? Pero tanto el virrey como la Real Audiencia, por favor, lo encuentras tú en Lima, en Lima. Profe, si yo vivo en Huamanga, yo vivo en Loroya, profe, si vivo en Arequipa, ¿qué va a pasar ahí? Difícilmente un provinciano, entre comillas, podía venir a Lima por el tema de la distancia y porque también tiene la idea de agilizar los litigios, agilizar las denuncias judiciales, ¿verdad? No obstante, si eras indio, con más razón. Si eras un indígena, venir a Lima era toda una travesía. Sin embargo, en el virreinato se va a dar una división interna en provincias. El virreinato en un comienzo estaba dividido en provincias. Si tú piensas en Cañete, es una provincia de Lima, ¿sí o no? Si tú piensas, por ejemplo, en Barranca, es una provincia de Lima. Si tú piensas en Huarochirí, es una provincia de Lima. Ya, un equivalente a provincia se llamaban en ese tiempo los corregimientos. ¿Ya? Era una institución encargada de, atención con esto, cobrar los tributos al indígena. Yo te comentaba hace un rato, y también el profesor había comentado, que los encomenderos fueron los primeros en cobrar el tributo indígena. Los primeros, ¿sí o no? Pero como ya no están los encomenderos, ¿quién se va a encargar de cobrar el tributo? El corregidor. ¿Ya? Y más adelante, cuando el corregidor sea eliminado, España va a crear una nueva institución, que vas a verlo más adelante, las intendencias. ¿Está bien? Por eso el tributo indio fue cobrada por, primero, los encomenderos, segundo, los corregidores, y tercero, los intendentes. ¿Está bien? Sin embargo, el corregimiento, además de cobrar el tributo indio, se encargaba de aplicar justicia para los indios. O sea, los indios se quejaban, especialmente ante el corregimiento. Pero adivinen, ¿sabe qué pasaba? El indígena denunciaba un acto que lo afectaba ante el corregidor. Pero lo que ocurre es que el corregidor era la persona que había cometido ese delito, bueno, más que delito, es abuso. Al final, el mismo indígena
tenía que denunciar al mismo corregidor que era el que generaba el abuso, ¿no? Por eso que al final el indígena tenía todas las, como se dice, las puertas cerradas para el tema judicial. ¿Qué le quedaba a él? Rebelarse. No había otro camino, ¿sí? Entonces el corregidor, por eso, chicos, era considerado como la autoridad más odiada del virreinato, la más detestada, ¿ya? Finalmente tenemos a los cabildos, institución que se encargaba del cuidado de la ciudad, algo equivalente a las municipalidades el día de hoy. Se encarga del tema policial, de la limpieza de la ciudad, el cabildo se encarga de fijar los precios en los mercados, el cabildo se encarga de organizar las fiestas que hay en las ciudades coloniales, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la ciudad, el orden, la limpieza, estaba en manos del cabildo. Y hay un detalle importante, mientras que el virrey, la Real Audiencia y el corregimiento eran cargos políticos ocupados mayormente por españoles y criollos, el cabildo era una institución ocupada por criollos. Especialmente criollos manejaban el cabildo, ¿ya? O sea, los criollos tenían poder político, sí, pero en los cabildos esencialmente. Y finalmente tenemos ahí a los cacicazgos. Los cacicazgos son instituciones representadas por el cacique. Los caciques son los descendientes de esos incas de Vilcabamba, ¿te acuerdas? Que al ser derrotados tuvieron que colaborar con el gobierno virreinal. No les quedaba otra, ¿no? Pero también muchos caciques son los descendientes de esos pueblos que habían apoyado a los españoles para derrotar el imperio inca. Recuerdan ustedes los chancas, los chachapoyas, los cañari, los huancas. Sus líderes, ahora sus descendientes, eran parte de la llamada sector de caciques. El cacique es como un indígena privilegiado porque el indígena, este indígena era el único que no pagaba tributos, era el único que no iba a trabajar en la mina, era un cacique también, podía adquirir costumbres españolas, el cacique podía educarse y aprender a leer y escribir, y sepan ustedes que leer y escribir era suficiente para ocupar un cargo importante en el gobierno, aunque el cacique también lo limitaron para ese tipo de finalidades, ¿no? La función del cacique esencialmente era para colaborar con el corregidor para cobrar los tributos. Recuerda que este corregidor no habla la lengua de la población indígena. ¿Cómo entonces cobraba el tributo si no se podía comunicar? Tenía su intermediario, tenía su, si quieres llamarle colaborador, llamado el cacique. A cambio que el cacique colaboraba con el corregidor, el cacique recibía estos privilegios que te decía. Algunos llaman al cacique como de repente un traidor a su nación, a su pueblo, otros un pragmático, se acomodaba de acuerdo a las circunstancias, pero esa fue la forma de sobrevivir del cacique. Así sobrevivieron ellos. Incluso los caciques llegaron hasta la época de Simón Bolívar. Simón Bolívar va a terminar acabando con los cacicazgos más adelante, ¿no? Y las reducciones, ¿recuerdas a los ayllus del Imperio Inca? ¿Recuerdas? Ya. Ahora lo que hace el gobierno colonial es juntar a todos los ayllus en un solo lugar. A eso se llaman reducciones. Imagínate, están reducidos los ayllus, ahora están en un solo lugar. ¿Ya? ¿Para qué se crea la reducción? Para dos fines importantes. Si tú tienes a todos los indios unidos en un solo lugar, ¿qué puede ocurrir? Le puedes cobrar el tributo más rápido, ¿sí o no? Pero también, ¿qué puedes hacer con esos indígenas? Enviarlos a la mina con mayor facilidad. ¿Ya? Esa es la idea de que hay una reducción. Permitió disponer tanto del tributo como la mano de obra. ¿Ya? Esa es la famosa reducción. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos entonces el virreinato peruano, mira, que estaba conformando casi toda América del Sur, excepto Brasil y excepto la actual Venezuela. Como sabes, Brasil era de Portugal y la actual Venezuela pertenecía al virreinato en México. Allá en México también hay otro virreinato como el peruano, ¿ya? Y en cada ciudad importante se crea una audiencia, mira. En Santa Fe de Bogotá, que hoy día es Bogotá, audiencia. Quito, audiencia. Charcas, La Paz, audiencia. Chile, audiencia. Buenos Aires, audiencia. Hoy en día, ¿qué son esas audiencias? Son las capitales de los países sudamericanos, ¿sí? Para que ustedes vean que la audiencia se encontraba en las ciudades más importantes de cada territorio de América del Sur. ¿De acuerdo? Y no olvidemos el corregidor, autoridad más odiada y detestada por la población indígena, especialmente. Bueno, recordemos que también en el tema económico, la corona española implanta un modelo económico distinto a la época inca, ¿no? La corona española aplica el mercantilismo, que significa, ustedes ya vieron de repente una noción en economía, se refiere a cómo los estados intentan acumular oro y plata.
acumulan oro y plata para tener riquezas, ¿no es cierto? Por eso España prefirió explotar minas para acumular oro y plata, especialmente minas de plata, como la de Potosí. El monopolio se refiere a que España era la única potencia que podía comercializar con sus colonias. Las colonias como el Perú no podían comprar de otro reino europeo. Pero pregunta, ¿tú crees que España va a poder controlar un territorio tan grande como América del Sur? Difícil, ¿sí o no? Por eso es que por los puertos más alejados de Lima, donde estaba el mayor control, ¿qué ocurría? Entraban productos ilegales. ¿Cómo se llaman los productos ilegales que entran al mercado? Entran por contrabando, ¿no? Y eso afecta al rey, porque el rey no puede cobrar impuestos porque hay mucho contrabando. ¿Qué otra cosa también causó el monopolio, aparte del contrabando? Piratas y corsarios, ¿no? Enviados por otros reinos europeos, que como no podían entrar al comercio, entraban por las malas, ¿no? Asaltando barcos, ¿no? Saqueando puertos. Eso eran los piratas y corsarios. Chicos, durante 200 años, España tuvo que enfrentarse a todos esos problemas. ¿Cómo termina España? Desgastada. Termina en una fuerte crisis. Por eso la economía española no se consolida del todo. También tenemos el principio intervencionista, es decir, que si en América del Sur hay una actividad productiva, España va a impedir que esa actividad productiva amenace la producción española. Un ejemplo concreto, el vino peruano, que estaba superando en demanda al vino español. Uno, porque es más barato el vino peruano, porque está acá en el Perú, el otro venía de España. Es por ese motivo que España impidió que el vino peruano se venda en el mercado nacional. Pero obviamente los peruanos, bueno, los criollos de ese tiempo, que eran propietarios, venden el vino de forma ilegal, ¿no? Eso también afecta a la economía colonial. Y eso ocasiona justamente el intervencionismo, ¿sí? Y el exclusivismo se refiere a que solamente algunos puertos comerciales pueden negociar con España. En el caso de España tenemos a Sevilla, y en el caso del Perú tenemos al Callao. No hay otro puerto permitido. ¿Pero tú crees que otros puertos no van a querer comercializar con el contrabando? Por supuesto que sí. Por eso que el exclusivismo generó también contrabando. O sea, al final, todos estos principios no se cumplieron. ¿Quiénes son los más grandes beneficiados? Los contrabandistas, los piratas y los corsarios, ¿ya? Que traen consigo estos problemas, ¿ya? De aquí viene, chicos, la frase de que el Perú es un país minero por excelencia, ¿no? Ustedes han escuchado al ministro, creo, Cateriano, que dijo en su discurso en el Congreso que el Perú es un país minero por excelencia desde el periodo incaico, ¿no? Totalmente falso. La idea de minería, como tal la conocemos, viene de esta época, ¿no? ¿Ya? Y tenemos aquí dos minas importantes, la mina de Potosí, del cual se extrae la plata, y la mina huancavelica, del cual se extrae mercurio. La combinación del mercurio con este mineral que contiene plata termina generando un mineral, bueno, un metal como la plata más purificado, ¿ya? Por eso Huancavelica era importante para purificar la plata. También tenemos el comercio, dijimos, un comercio monopólico, Lima, Callao, Sevilla, que trae consigo piratería y contrabando. Tenemos a las manufacturas, que eran talleres textiles, cuya producción era para la gente básicamente indígena. Piensa en Gamarra de repente, ¿no? Con todo el respeto que se merece, la producción de Gamarra es muy cómoda, ¿no? En términos de precio, la gente compra ahí, seguramente, ¿no? Claro, igualmente pasaba aquí, la gente no tan adinerada compraba ropa de estos obrajes, en especial los indígenas, ¿ya? Por eso la ropa terminaba siendo consumida, especialmente por la población indígena, ¿sí? Y la agricultura que se realiza en las haciendas, que son grandes propiedades, donde trabajan dependiendo. Si hay haciendas en la costa, trabajan esclavos esencialmente. Si hay haciendas en la sierra, trabajan indígenas que se quedan viviendo ahí permanentemente, ¿no? Esos indígenas no quieren volver a la reducción porque pueden ser llevados a la mina en cualquier momento. Muchos indígenas escaparon de las reducciones y se refugiaron en las haciendas, ¿ya? Por eso se van a convertir en indígenas que trabajan perpetuamente en la hacienda. Eso se llama los yanaconas, que vamos a ver en un momento. Entonces, había muchos tipos de indígenas, como te das cuenta, ¿no? Los que hacían la mina, la actividad minera se llamaban mitayos, y los que trabajaban en la hacienda se llamaban yanaconas, ¿ya? Bien, finalmente, como parte del virreinato, si tú vivías en esta época, había que pagar algunos impuestos, ¿no es cierto? Pregunta, si tú eras indígena, ¿qué tributo pagabas? El tributo indígena, que es el mayor tributo que se paga en el virreinato, ¿de acuerdo? Los indígenas tenían que pagar el tributo por ser indígenas, así como lo escuchan, por ser indígenas. Por nacer indígenas pagan un tributo, ¿ya?
Otro impuesto importante era el almojarifazgo. Si tú vendías, imagínate, o mejor dicho, tú importabas vino de España, ese precio del vino costaba hasta 200% de su precio original. ¿Por qué? Porque habían impuestos muy altos de importación. Eso se llama almojarifazgo. La alcabala es un impuesto que se cobra al comercio interno. Por ejemplo, si tú acá en Lima tienes 20 esclavos y quieres venderlo a Chincha, el que vive en Chincha y te compra un esclavo debe pagar un impuesto por comprar dentro del virreinato. Eso se llama la alcabala, ¿de acuerdo? Ahora, si tú eres un minero y quieres explotar las minas del rey, a ese rey tienes que pagarle un impuesto. Si sacas 100 kilos de plata, le das al rey 20 kilos de plata. Estás pagándole la quinta parte. Eso se llama el quinto real. Un impuesto especialmente para el rey. Profesor, de todos los impuestos, ¿cuáles fueron los que más contribuyeron a la riqueza de España? Dos esencialmente. El quinto real y el tributo indígena, que son los impuestos más importantes, ¿ya? Finalmente, una pregunta que llega a veces en práctica. ¿Cuál es la forma de trabajo que más se utilizó en el virreinato? La mita. ¿Ya? La mita es la forma de trabajo que se utilizó más en el virreinato. Especialmente la mita para la minería. Recuerda que la mita es un trabajo obligatorio que hacen los indígenas. El yanaconaje, por ejemplo, ¿quién hacía el yanaconaje? Un indígena que trabajaba en las haciendas y ahí no quería salir. Ahí se quedaba. Por eso que un indígena prefería trabajar como yanacona que ser un minero, porque la minería te lleva a la muerte por los trabajos extenuantes que hacían los indígenas. Pero trabajar en una hacienda, por lo menos tienes ahí, entre comillas, la protección del hacendado y además tienes una parcela de tierra. Y lo positivo de ser yanacona es que no pagas tributo al corregidor, no le pagas al rey, y más aún, tienes una parcela de tierra. Claro, trabajas como sirviente, por supuesto, pero en comparación a la mina era un poco más aceptable, ¿no? Yanacona. Y el pongaje se refiere al trabajo doméstico, ¿no? Cocina, lavado, cuidado de los niños. Lo hacían mayormente niñas y niños indígenas en la casa del hacendado, en la casa del, digamos, del dueño de la hacienda, ¿no? Trabajo doméstico, ¿no? Bien, para ir terminando, tenemos la parte social. La sociedad colonial se separó jurídicamente, socialmente y económicamente, ¿no? Jurídicamente, de acuerdo a las leyes, el virreinato estaba separado en dos grupos, la República de Españoles y la República de Indios. La República Española es conformada por españoles, por criollos y mestizos, que eran reconocidos como hijos de un español, mestizos legítimos. El resto, mestizos pobres, criollos pobres, también formaban parte de la República de Españoles. Pero en el caso de la República de Indios, tenemos especialmente a los indígenas en su mayoría y a los caciques. ¿Recuerdan los caciques? Indígenas dentro de la República de Indios, ¿ya? Y en cuanto al tema cultural, no olvidemos que un aspecto importante del virreinato fue la educación. La educación basada en escuelas primarias, que se llaman escuelas menores, escuelas secundarias, escuelas mayores, y la educación superior que estaba representada por las universidades. No olvides que la temática, el tema fuerte de este tipo de educación colonial, o cultura colonial en general, fue el tema religioso, ¿no es cierto? Muy religioso, y además memorístico en cuanto a la educación. Bien, chicos, con esto hemos presentado el documento. Profesor Víctor, no sé si podemos escribir las claves en el chat, profesor. Sí, justo te iba por enviar las claves en el chat. Listo. A ver, vamos con las claves rápidamente, ya, señores. La pregunta 1, la clave, la letra A. La pregunta 2, la clave correcta, la C de casa. La pregunta 3, la clave correcta, la B de barco. La pregunta 4, la clave correcta, la C. La pregunta 5, la A. La pregunta 6, la C de casa. La 7, barco. La 8, barco. La 9, clave, la D. Y la 10, la clave, la letra A. ¿Correcto? Ahí están las claves. Listo, profesor. Con esto hemos concluido entonces nuestra sesión número 10. Sí, también en el chat están las claves.